Estás escuchando Milenio 3 por Aluca Nanica. 3 y 8 minutos, 8,7 grados en el exterior de la Gran Vía y nuestra particular nave del misterio, como siempre, que carga sus turbinas. En la técnica de todo esto, pilotando esa nave, don Antonio Bravo. Carmen Porter, buenas madrugadas. Buenas madrugadas, Iker. Comenzamos. Hoy además, Carmen, comenzamos con nuevas secciones. Sabéis que siempre estamos cambiando como si fuera un puzzle, que nunca os encontréis nada parecido, sino que cada inmersión en esta nave del misterio que viaja al cosmos sea diferente. Eso sí, no podemos reprimir nuestras tendencias y Jean-Michel Jarre casi siempre suele darnos la bienvenida. Y es que, bueno, pues con esta música nos sentimos ya perfectamente en órbita y tenemos un montón de cosas para vosotros. Vamos a hablar de un manuscrito misterioso, vamos a hablar de una ciudad perdida, una antigua ciudad de los Betones que vamos a visitar. Creo que va a ser una guía formidable para conocer nuestro pasado, esos entornos sagrados de la España inmortal. Vamos a saber algo de criptografía y sobre todo noticias de última hora, noticias que repican en los teletipos y que demuestran que lo oculto, lo extraño, lo insólito, lo inexplicable, pese a quien pese, continúa produciéndose en los 5 continentes. Y aún más, porque hoy, Carmen, voy a darme un pequeño capricho macabro, porque, bueno, tú sabes que tenemos una sección que, bueno, de vez en cuando realiza y haremos un especial con Pedro Costa, La huella del crimen, pero yo tanto hablar, tanto leer, tanto escucharles a los grandes maestros del periodismo de sucesos, y por tantas peticiones vuestras he dicho, ¿por qué no recuperar algunos de los crímenes más extraños ocurridos en España? Tienen además un ingrediente que muchos nunca se resolvieron. Y en honor a un viejo periodista que conocí y que fue auténtico, he decidido llamar a esta pequeña sección que hoy inauguramos, como él lo hacía en un viejo programa en el que pude coincidir con él tantas noches. Se llamaba, Carmen, La voz de las sombras. Pues todo eso y mucho más. Bueno, solo queda un premio además muy especial. Estamos en Navidades y eso tiene que notarse, Carmen. Tienes que hacer manga ancha y tiene que notarse. Claro que sí, pero yo no soy sola la que tiene que hacer manga ancha. Cuando podemos, sorteamos... Tú eres la de los premios, o sea sorteamos los CDs con los programas de toda la temporada de Milenio 3, que además había problemillas estos últimos meses en la página y mucha gente se ha quedado sin escuchar esos programas anteriores que siempre incluimos en ikerjimenez.com. Pues bueno, vamos a regalar 3 CDs con los programas de la temporada de Milenio 3. Enviamos un saludo además a Guillermo León, ese magnífico compañero webmaster que con tanta gente nos está ayudando. Ya están los vídeos, ya están los audios. Lo que pasa es que la saturación es total de la cantidad de gente. Vamos a ver si poco a poco podemos ir resolviendo. ikerjimenez.com, la página amiga. Entonces regalamos eso, ¿no, Carmen? Regalamos 3 CDs entre todos los que escribáis al 7640, palabra clave Milenio, espacio y, como siempre, lo que queráis. Si queréis hacernos algún comentario sobre las noticias que tratemos, sobre crímenes extraños que queréis que en esta nueva sección se trata en el programa, pues también escribir 7640, palabra clave Milenio, espacio y lo que queráis. O por ejemplo, Carmen, rutas para nuestro caminante, que hoy nos va a llevar a una ciudad, os lo decía, en Ávila, aquí al ladito, en Ávila, totalmente desconocida. También recomendaciones, 7640, comenzamos. La otra realidad. Fenómenos extraños. Milenio 3. En la SER. Te veo con un montón de noticias, Carmen, además de reciente actualidad, muchas de ellas con el fenómeno Casa Encantada por en medio, pero esta es la cantidad de gente que es curioso cómo coinciden en una misma pregunta que había que responder. Con todo el tema del Código Da Vinci, con todo el tema del Club Dante, el Enigma del 4, se están poniendo de moda los manuscritos, los contenidos que se ocultaron en su tiempo. Y mucha gente nos hablaba del documento más extraño de la historia. Es muy curioso. Hemos recibido en las 2 últimas semanas un montón de preguntas sobre si es cierto o no algunas cosas que se hablan de nombres muy extraños. Os pongo en antecedentes. La gente ha oído hablar, por ejemplo, del manuscrito Voynich. ¿Qué es el manuscrito Voynich? ¿De dónde surge? ¿Es una leyenda urbana? ¿Es real? Hay documentos encriptados en la antigüedad que decían que concentraban toda la sabiduría, documentos que, a pesar de los siglos, nadie ha podido saber por qué se hicieron así, quién fue su autor. Bueno, pues antes de las noticias que vienen calientes, abrimos el archivo secreto de nuestro compañero Carlos Barroso y, como si fuera este diccionario con el que todos aprendemos, esta noche, a las 3:13,
intentamos descubrir algo más de ese manuscrito que sin duda es el número 1 en el ranking de los escritos extraños del ser humano. Manuscrito Voynich. Hace 35 años, un coleccionista donó a la Universidad de Yale una de sus más extrañas adquisiciones, un manuscrito probablemente de la Edad Media, cuyo contenido sigue siendo hoy un enigma. El libro, de 235 páginas, fue bautizado con el nombre de la persona que lo adquirió a un colegio italiano a principios del siglo XX. Se trataba de Wilfrid Voynich, que pagó una importante suma de dinero por él. Anteriormente, la pista se pierde hasta llegar al año 1666, cuando existe constancia de que fue adquirido por un sacerdote jesuita. Antes que él, había pasado por varios propietarios, incluido el emperador Rodolfo II de Bohemia, que fue la primera persona que las crónicas recogen como comprador. El texto se divide en dos partes bien diferenciadas por los tipos de escritura. El lenguaje en el que está escrito, así como el autor, son totalmente desconocidos. Equipos de investigadores están analizando el contenido del manuscrito para tratar de hacer una transcripción adecuada. Se barajan varias posibilidades en torno al tema de la obra. Hay quienes piensan que se trata de un tratado de alquimia cuyos párrafos se quisieron ocultar. Si se observan sus numerosas ilustraciones, parece que el libro habla de botánica, de astronomía o de farmacia. Sus páginas están numeradas y cuenta con un pequeño compendio de recetas. A lo largo del texto se pueden ver varias anotaciones y una regleta con una especie de clave que quizás pudiera servir para descifrar el texto. Hasta el momento esa traducción no ha sido posible, ni siquiera se sabe en qué fecha fue escrito, aunque algunos lo atribuyen a Roger Bacon, un científico del siglo XIII. La ropa de algunos personajes de las ilustraciones también parecen indicar este extremo. No obstante, uno de los dibujos del manuscrito representa un girasol, que era una planta desconocida en Europa hasta el descubrimiento de América a finales del siglo XV. En la época de los avances tecnológicos e informáticos, un texto, el manuscrito Voynich, sigue poniendo a prueba la inteligencia y la destreza de decenas de investigadores de todo el mundo. La otra realidad. Milenio 3. En la SER. Y como siempre aquí, carrusel de sensaciones. Don Antonio Bravo, la nave del misterio, que por cierto, Antonio, tú sabes que ahora hay un montón de programas pequeños, locales, regionales, que también llaman nave del misterio a la pecera. O sea que bueno, eso a mí me parece un detalle bien bonito. Les he escuchado a algunos compañeros en internet y llaman nave del misterio a ese lugar donde, bueno, pues donde se guarda toda la técnica, todos los sonidos, toda la caja mágica, y unos y otros construimos todo esto. Bueno, pues mucha gente está adoptando esa frase y nos enorgullece, claro que sí. Por cierto, antes de Carmen ya nos ponga un poco la carne de gallina con lo que está pasando en Perú. Lo dijimos el viernes, gracias a todos, precisamente en esta hora en la que hemos casi doblado la audiencia. Los datos de la IGM estaban la semana pasada, no los teníamos el domingo pasado. Mil gracias a todos los fanáticos de Milenio 3, porque yo llamo fanático al que el domingo también, a todos aquellos que escuchan el domingo, muchos levantándose, muchos siguiendo toda la, por supuesto, programación de la cadena SER, pero es un esfuerzo a estas horas, lo sabemos. Para que os hagáis una idea, la siguiente opción, la cadena COPE, pues la cuadruplicamos y la siguiente la multiplicamos por 12. O sea, es decir, increíble vuestro apoyo y vuestro esfuerzo. Seguiremos dando lo mejor de nosotros mismos y queremos lo mejor de vosotros, vuestras sugerencias. Como siempre, de todo el equipo, de toda la nave del misterio, gracias. Milenio 3, con Iker Jiménez, líder en la madrugada de los viernes, 634.000 oyentes. Líder en la madrugada de los domingos, 158.000 oyentes. Cadena SER. La calidad marca la diferencia. Pase lo que pase. Y dicho todo esto, nos subimos un poco las sábanas o los cuellos de la cazadora o lo que cada uno lleve ahora mismo, porque siempre ocurren noticias extrañas, siempre, da igual el tiempo que pase, el país que sea, suele ocurrir un suceso concreto, a veces repetitivo en su forma de aparecerse, y que casi siempre, con la misma fuerza que llega, se marcha sin que nadie pueda saber qué ha pasado. En esta ocasión un país que queremos mucho, y un país que significa también misterio, Perú, Carmen. Desde el pasado domingo la familia Montes García está viviendo una serie de fenómenos insólitos en su domicilio de Jayanda, un distrito agrícola de la costa norte de Perú. Según denunciaron los habitantes de la casa, una fuerza extraña todas las noches lanza objetos por los aires.
El gobernador de la ciudad, Luis Amamé, en un principio incrédulo por todo lo que estaba ocurriendo, se personó en la casa junto con 2 policías. Minutos después declaraba que, cuando estábamos en la cocina de la casa, un trozo de tierra le cayó a un policía en el pie derecho. Después comenzaron a ser lanzados limones y uno me cayó en la espalda. Sentí que los pelos se me erizaron. Vamos a ver, Carmen, estás hablando del gobernador de la ciudad de Jayanca, Luis Amamé, el gobernador de la ciudad, que con la policía, estamos hablando de un expediente X peruano que nos recuerda algunos casos españoles. O sea, las autoridades son siendo testigos de los fenómenos insólitos. En la casa Iker vive el matrimonio Montes, su suegro, 4 hijos y 2 sobrinos. El propietario, Carlos Montes, ha afirmado que ni él mismo se creía lo que había visto, que nunca ha creído en estas cosas, pero por lo que ha observado parece que sí que existen. Por su parte, su mujer, María Elena García, contó que en la sala comenzaron a caer piedras y tierra a cualquier hora del día. No se veía a nadie, solo piedras, zapatos, limones y otros objetos que iban de un lado para otro estrellando contra mis hijos y mi padre, que está postrado en una cama. Aunque parezca increíble, Carmen, siempre hay un nexo de unión. Hay personas que pueden decir lluvia de piedras, lluvia de objetos, es algo imposible, atenta a la lógica. Bueno, aquí ni quitamos ni ponemos, pero lo que sí sabemos, yendo a los archivos, es que en Lérida en 1944 o en Almería en 1945, fijaos qué próximas las fechas, se denunció ante la Guardia Civil unos sucesos en los que ocurría esto. En aquella España de la posguerra, gentes atemorizadas hablando de, objetos que impactaban contra ellos. Aquí la noticia es que el gobernador de la ciudad y la policía están viviéndolo y están contándolo. La familia Iker ya ha abandonado la vivienda por temor a sufrir algún daño, ya que a uno de los sobrinos, a Víctor García Sánchez, de 14 años, algo le agarró fuertemente del brazo, causándole un gran hematoma. El rumor que ya corre como la pólvora entre la población es que en la casa hay enterrado un feto que, según la creencia popular, se convierte en un duende y es el que provoca estos fenómenos. Antonio y yo nos hemos hecho el mismo gesto ahora mismo cuando hemos escuchado esa palabra, ¿no? Feto. Es cierto que en las creencias más arraigadas, en la propia España rural de hace un par de siglos, lo que eran los nonatos, enterrados muchas veces en las plantas bajas de la casa y en algunas regiones españolas, y no estoy diciendo ninguna barbaridad, no hay que mirar más que los libros de antropología, se echaban a las bestias, donde estaban las bestias con el estiércol, y que muchas veces la creencia en esos rituales que parecían para la Iglesia algo paganos, los convertían en culpables de fenómenos posteriores. Siempre, y sé que soy como el abuelo Cebolleta, intento conexionar con casos que yo mismo he recogido en mi andar por esos caminos, ¿no? Estoy recordando uno terrible, Carmen, donde se descubrió algo parecido en Asturias, en las proximidades de Avilés, cuando una pared se hundió en una casa, lo cubría un reportero y un gran amigo, un gran profesional, Luis Álvarez. Se hundía una pared, una familia muy humilde, en una especie de hórreo, le llamaron el hórreo encantado. Tú te acordarás, Carmen, tuvo que ir el sacerdote a exorcizar la casa, y es que era pared con el cementerio, y la tumba de un niño se metió dentro de la casa. O sea, la tumba de un niño apareció con la lápida incluida, imaginaos la visión, dentro de la cocina. A partir de ese momento, fenómenos que llegaron hasta la parroquia correspondiente a una pedanía de Avilés, y hubo que hacer, siempre según la doctrina de la Iglesia, un exorcismo. Esto ocurría en 1997. No ha pasado tanto tiempo. Mensajes que ya nos están llegando al 7640, ya sabéis, palabra clave milenio. Sara desde Barcelona nos dice: cada noche que os escucho estrujo tanto a mi novio que un día la protagonista del programa seré yo por asfixia y estruje mientras se oían psicofonías. Bueno, que no le haga hematomas, ¿no? Como esta figura que... Oye, también qué descripción, una cosa invisible que al chaval de 14 años de esta casa le hace un hematoma, una garra. Es exactamente lo mismo que, por ejemplo, describían algunas personas en la Diputación de Granada, en la célebre Diputación de Granada, año 86, diciembre, investigación oficial por vez primera en España de un edificio oficial, valga la redundancia, y varias personas que aquí entrevistamos en su día notaban como una mano, pero la presión de una mano se agarraba, por ejemplo, a su bíceps y lo estrujaba hasta casi dejar las marcas de unos dedos. Luis nos dice: en estos días quisiera sugeriros que ahondéis más en enigmas de culturas no exclusivas del entorno cristiano. Cuando lo habéis hecho me ha encantado.
Bueno, pues ahora vamos a hacerte un poco de caso, porque vamos a hablar de unas culturas que nada tienen que ver con el cristianismo, pero no vamos a irnos lejos. Vamos a irnos a la provincia de Ávila con Sebastián Vázquez en unos minutos. Buenas madrugadas a todos. ¿Qué os parece el caso de la vampira de Barcelona para esta sección de crímenes? Un tanto oscuros. Feliz Navidad a todos. Feliz Navidad a todos los amigos, por supuesto. Estamos ya en esas fechas. Recordaremos luego, Carmen, que la Nochebuena la pasamos aquí, en estas mismas mesas de la Nada del Misterio del Estudio 1, y que será un programa distinto, pero espero que igual de acogedor para todos. La vampira de Barcelona, Enriqueta Martí Ripollés. Bueno, hemos hablado mucho de ella, hemos hablado en diferentes ocasiones, hemos hecho un programa monográfico sobre ella. Es una de las historias más duras, más dignas de la novela, y puede que la recuperemos. Aunque yo voy a ir más allá, amigos. En esta sección pequeñita, que es casi una cosa personal, esa voz de las sombras, voy a contar cosas no muy conocidas, menos conocidas. Nunca pasaron de un recorte pequeño en un periódico local. Hablabas antes de exorcistas y Cecilio Soto desde Burgos nos pregunta si es cierto que en la Iglesia hay exorcistas y qué estatus tienen. No sé, yo creo que es mejor que lo respondas tú, que has hecho misterios de la Iglesia. Pues sí que hay exorcistas oficiales de la Iglesia Católica, tienen que ser nombrados por un obispo y se nombran pues en determinadas circunstancias, cuando en una parroquia, por ejemplo, se necesitan ante casos de personas que se creen poseídas por el demonio. En Madrid, por ejemplo, tenemos uno que está facultado por el obispo, es el padre Fortea, que hace exorcismos en su parroquia de Zulema. Claro, conciso y directo, ahí está. Y quien quiera que siga investigando, ¿no? Carmen, ¿te parece que hagamos una pequeña pausa con los oyentes? 7640, sorteamos esos 3 CDs con casi 100 programas de la última temporada y parte de esta, como obsequio navideño para todos nuestros amigos. Y nos hablabais de otras culturas, y yo os hablo de viajes por España, de viajes distintos y de un guía excepcional, y de que a veces, mirando este mundo global, nos damos cuenta y prestamos atención a lo que está muy lejos, pero no a lo que está en nuestro entorno, y quizá pasamos al lado de él en las carreteras nacionales. Y hay mucho más enigma en esos rincones. La idea de Milenio 3 es recuperar historia, recuperar antropología, recuperar folclore, recuperar misterio. Creo que ya llega por aquí el caminante. La otra realidad. Milenio 3. En la SER. Ya se acerca, ya le oímos llegar. Es el viajero de Milenio 3. Y creo que viene con propuestas realmente interesantes, muy desconocidas. La España sagrada. Músicas primitivas, auténticas, que nos llevan a un tiempo en el punto y el espacio, muy lejos, ¿verdad, Sebastián? Buenas madrugadas. Buenas madrugadas, Iker. Pues sí, nos vamos a 2500 años antes de Jesucristo. Nos vamos a la ciudad celta más grande de Europa. Nos vamos a la ciudad perdida y sagrada de los Betones. Ulaca. Pues sí, fíjate que tenemos aquí en España la ciudad celta más grande de Europa. Una ciudad que podemos decir tiene 3 kilómetros de muralla. 3 kilómetros de muralla. Sí, y alrededor entre 60 y 80 hectáreas. Y una ciudad que no fue romanizada. Esta ciudad, Ulaca, está en Ávila, a unos 20 kilómetros. Debemos partir de Ávila hacia Solosancho, hacia el suroeste, y ahí muy cerquita llegar a un pueblo que se llama Villaviciosa. Ahí dejamos el coche, hay un punto allí donde hay información, ahí cogemos un caminito y a poco una bifurcación y a la izquierda y andar hacia arriba, porque Ulaca está a 1500 metros de altura, dominando un valle. Hay una subida, estamos hablando de 1 hora, la última parte es un pelín dura, pero cualquier persona puede subir perfectamente, y nos encontramos algo asombroso. Toda aquella estructura de granito, naturalmente esa muralla con una puerta, la del noroeste, con unas, veréis, unas piedras talladas perfectamente escuadradas, naturalmente las viviendas, y lo más significativo es el altar. Este altar es una estructura sola de granito, donde en una de las partes mide pues prácticamente 2 metros,
con 2 escaleras perfectamente talladas que te llevan a la parte de arriba, donde todo está horadado en cazoletas, donde se veía claramente que tenía un objetivo religioso y sagrado. Luego también tenemos una estructura en la misma dirección que le llaman el fogón, también lo llaman la sauna, solamente que entre el caminante a esta estructura labrada en granito y se asombre como estas gentes, estos betones de hace 2500 años tenían este dominio de la piedra. Allí se dicen que se celebraban los ritos iniciáticos. ¿Qué fue de esa ciudad? ¿Qué se sabe de por qué desapareció? ¿Por qué se quedó sin habitantes? Sabemos pocos datos. Bueno, lo que nos dicen los historiadores de este pueblo de los betones, este pueblo que se comenta que era un pueblo sobrio, un pueblo guerrero, grandes metalúrgicos, los hombres parece ser que vestían de negro, con el pelo largo, ¿no?, como atributo de los guerreros, que tenían una forma de vida muy frugal, muy pastoreo, básicamente ganado, y celebraban grandes fiestas en donde entonces sí bebían vino. Estos son los autores de estas esculturas, los famosos berracos. Precisamente en Solosancho, que hemos comentado enfrente de la iglesia, hay uno de ellos. Posiblemente fueran tótems. Se sabe que estos pueblos adoraban tenían un culto especial al toro, también al lobo, al sol y a la luna. Hacían unos ritos, unas fiestas, celebrando posiblemente la matanza de un toro. El berraco, muchos dicen que es también un jabalí. Son pueblos naturalmente también cazadores, y cuando llegan los romanos, estas tribus, no solo los betones, sino los lusitanos, los carpetanos, sus vecinos, los arébacos, todos los vecinos de esta tribu de los betones, pelearon duramente con los romanos, aunque posiblemente, mi opinión es que esta ciudad debía tener una función también sagrada, y que por algún motivo quisieron ocultarla a la vista de los romanos. Culturas antiguas, ciudades sagradas, enigmas de la arqueología en este caso y de la historia, y tan cerca, a un tiro de piedra, de la ciudad de Ávila, tan conocida por todos. Sebastián, voy un poco más allá. ¿Qué se siente? ¿Qué puede sentir el viajero dispuesto a conectarse con la naturaleza, con el entorno, cuando llega a la soledad de Ulaca? ¿Qué se siente? Primero, el impacto de esas moles de granito. Tomar conciencia de que estos pueblos, a pesar de, estamos hablando de 500 años antes de Jesucristo, tenían una sociedad muy bien formada, que tenían una concepción religiosa alta, que tenían una forma digna de vivir y posiblemente con unos patrones muy diferentes a los nuestros. Se siente allí también la presencia de lo sagrado. Todo aquel que pisa Ulaca, y sobre todo esta zona, esta parte donde está el altar, llamado el altar, se ve allí unas piedras de una factura de labrado muy importante y algunas piedras absolutamente enormes. Esta gente trabajaba muy bien la piedra. Esto ya también te asombra a esta altitud, ver cómo trabajaban esas murallas, algunas por ejemplo al lado del altar. Y hace poco se ha encontrado la necrópolis. Ellos se sabe que incineraban a los muertos en piras y luego enterraban tanto los huesos y las pertenencias del difunto, pero lo hacían extramuros, los enterraban fuera de la ciudad. Esta ciudad ha sido, a pesar de su importancia, poco estudiada. Si no recuerdo mal, se ha pedido que sea patrimonio de la humanidad, y hoy en día ya, gracias a Dios, es una zona habitada por estos pueblos donde han dejado por todas partes señales de su presencia, nuestros ancestros.
Bueno, pues yo creo que una recomendación interesante en el sentido de conectar con un pueblo antiquísimo y no muy bien conocido, Ulaca. Sebastián, como siempre, muchas gracias y dentro de 7 días nuevas sorpresas. A ti, buenas noches. La otra realidad. Fenómenos extraños. Milenio 3. En la SER. A veces hay noticias, como decíamos, que solo pasan una vez, 2 veces a ser públicas. A veces en diarios regionales. Sin embargo, los que han seguido el mundo del crimen, los periodistas de sucesos, la recuerdan perfectamente. En esta sección, La voz de las sombras, en honor a ese gran periodista de sucesos, Juan Ignacio Blanco, con el que compartimos muchas aventuras, vamos a recuperar algunas de ellas. Algunas quizá nos digan nada por el tiempo en que sucedieron, pero estoy seguro que todos vamos a estremecernos un poco con lo que le sucedió a personas como cualquiera de nosotros. En esta ocasión vamos a Gran Canaria, concretamente a la noche entre el 4 y el 5 de mayo de 1955. Han pasado casi 50 años. En el norte de la isla, en el norte de la ciudad, hay unos pequeños pueblos donde casi nunca pasa nada. Son pueblos de nombres sugerentes: Tamaraceite, San Roque, Las 7 Puertas. Y cuentan las crónicas, y contó el periódico, que aquella fue una noche en la que pocos habitantes de la pedanía de San Lorenzo pudieron dormir. Vamos a ponernos en su pellejo. Son casas aisladas, casas de labradores. Amplios espacios cultivables separan unas de otras. Y de repente, hacia las 4 de la madrugada, una voz grita auxilio. ¿Cómo reaccionaríamos nosotros? Muchos de ellos eran personas que estaban solas, personas de avanzada edad, agricultores, en un lugar completamente aislado, y alguien, durante minutos agónicos, llorando, emitiendo sonidos de dolor, dice: socorro, ayúdenme, por favor. Los propios testigos no sabían si era mujer o hombre. Las personas que se interrogaron ante José González de la Torre, comisario de la zona norte de la isla, no sabían qué responder. Pero había algo misterioso en todo eso. A pesar de que había escopetas, azadones, hoces, armas a un tiro de piedra en cada casa junto a las camas, nadie se atrevió a empuñarlas. ¿Por qué? Era curioso, pero todos los testigos, hombres, mujeres, algunos jóvenes, dijeron que había algo en esos gritos que les espantó, que sintieron miedo en su cuerpo, y fueron incapaces de ayudar a aquella pobre víctima. Todo se había olvidado más o menos cuando, 2 días después, un campesino de nombre Antonio Martel paseaba con su perro cerca de un entorno llamado Presa del Pintor. Y allí empieza a encontrar, como si fuera un cuento, unas marcas que alguien parecía haber dejado. Eran círculos de sangre. Fue siguiéndolos y se dio cuenta de que podían haber matado un chivo, un carnero. Aquello parecía obra de brujos. Era ya el 7 de mayo del año 55 y rápidamente llamaron a 2 excepcionales policías, Núñez Redondo y García Salvatierra. El motivo era espantoso. Al final de aquellas marcas estaba ya atardeciendo. Lo que esperaba a ese campesino en mitad del camino era una dentadura humana. Lo más curioso es que escarbaron, buscaron, intentaron echar paletadas de tierra en unas zonas, abrir zanjas en otras. Allí, cerca de las mismas viviendas, muy cerca de las paredes donde los propios vecinos habían sentido tanto miedo. Se iban a ir ya cuando otro hombre, Roque Moreno, dice que su pequeña perrita ha encontrado algo.
algo espantoso. Es una cabeza humana, pero una cabeza humana sin dientes, una cabeza humana con la boca abierta, una cabeza humana de un hombre cuyas gafas reposan al lado, en una extraña iconografía. Es la cabeza humana semienterrada de alguien que todavía grita de dolor. Esa cabeza se llevó al Instituto Anatómico Forense de Las Palmas y se le pusieron nombres. Enseguida se pensó en un hombre de baja estofa, un hombre acostumbrado a la vida un tanto patibularia. Se pensó que era Juan Andrés Sánchez, alias el Cubano. Solo bastaba con buscar un culpable, y una pista era perfecta. Muy cerca de aquella cabeza con rostro absolutamente encogido por el dolor, cortada, cercenada con una especie de cuchillo bananero, había un gemelo de los de camisa, dorado, y en él una letra, H. Buscaron, hicieron sus interrogatorios y acabaron ante la evidencia de que Héctor Juan Padrón podía ser el culpable. Un exboxeador, un hombre también acostumbrado a esos bajos ambientes de la propia víctima. Había que tranquilizar a aquella gente que decía que por las noches seguía escuchando aquellos lamentos, aquella petición de auxilio. Se encarceló a este hombre por haber matado a Juan Andrés Sánchez. El caso parecía cerrado. Sin embargo, y por eso son crímenes misteriosos, 1 año y medio después, Juan Andrés Sánchez aparece vivo y coleando en Santa Cruz de Tenerife. Y los policías, José González de la Torre, Núñez Redondo y García Salvatierra, no se atrevieron ni siquiera a enterrar aquella cabeza que estaba dentro de un frigorífico de la morgue de Las Palmas. ¿Quién era aquel hombre? ¿A quién pertenecía esa efigie? Y sobre todo, ¿quién hizo aquella barbaridad? Durante muchos años, los campesinos del pequeño pueblo de San Lorenzo decían que se escuchaba eso: auxilio, socorro, pero nadie se atrevía a salir. La otra realidad. Fenómenos extraños. Milenio 3. En la SER. Más mensajes que nos siguen llegando al 7640, ya sabéis, palabra clave, milenio. Ana desde Madrid nos dice: chicos, tranquilizaros que a este paso doy a luz, aquí y ahora. Ana, por Dios, cuidado con ese niño. Ahora Antonio nos pone a Imekami, ese genio, y ya cambiamos todo el formato, lo llenamos de positividad. Lo que pasa que, qué historia, año 55. En Las Palmas de Gran Canaria, la cabeza que pedía auxilio. María de Puerto Llano, Iker, vaya crimen, hoy no duermo. Parece que estoy escuchando los gritos de socorro. Hoy ni duermo ni estudio. Y eso es a quien me imagino, Carmen, porque siempre es un poco humanizar estas cosas, ¿no? Y ponernos en el pellejo de la gente. A esos campesinos, quizá todavía alguno viva, que escucharon aquellos gritos durante minutos y que no se atrevían a salir. Si alguna vez pudiera oír un grito de auxilio, no saldría por precaución de ver un fenómeno paranormal. No, hombre, tampoco es eso, que a lo mejor hace falta que ayudes a alguien. Ranchi de Madrid, este crimen me ha impactado. Estoy temblando. Luis desde Barcelona, trabajo prácticamente a oscuras en un cuarto de revelado. Ha sido decir la palabra feto y velarse la foto de un niño. Uf, qué tembleque. 7640, palabra clave milenio. Vamos con esos CDs, con programas de Milenio 3. Pero Carmen, antes de seguir con los amigos, es importante una última hora, una última noticia, casi tan inquietante como la de Perú. Volvemos a los teletipos, Carmen, porque esto sí que es extraño, A ver si tenemos alguna solución.
Pues sí, que a primeras horas de ayer en los alrededores de Yakarta, Indonesia, pudieron escuchar los habitantes varias explosiones que podrían haber sido causadas por un gran meteorito que estalló antes de tocar la Tierra. Según Muji Rajarto, astrónomo del observatorio Boscha de Bandung, aunque es difícil afirmar lo que pasó, pues la cronología no es clara entre el momento en que la gente vio algo y la explosión. Según los testimonios, es probable que se trate de la caída de un meteorito. El presunto meteorito fue visible en pleno día, así lo aseguran cientos de testigos que afirmaron haber observado hacia las 7:30 de la mañana al menos un objeto que cruzaba el cielo hacia el oeste de Yakarta, tras lo cual se escuchó una fuerte explosión seguida de un gran eco. Por su parte, la Oficina de Meteorología y Geofísica de Tangerang afirmó que no había habido irregularidades sísmicas este domingo y el Instituto de Geofísica de Yakarta dio la misma respuesta. Hasta el momento no se ha encontrado el lugar donde ha podido impactar el objeto, por lo que los especialistas piensan que en caso de ser un meteorito pudo explosionar antes de tocar tierra, pero otros testigos presenciales aseguran que vieron caer ese objeto con una cola blanca sobre la región occidental de Yakarta y después es cuando escucharon esa explosión. Por el momento las fuerzas de seguridad siguen buscando, pero no han hallado los restos o artefactos explosivos, ya que en un principio se especuló también con la posibilidad de que se tratara de una bomba. Tampoco ha habido víctimas ni daños materiales. Semana cargada de noticias que por supuesto podréis seguir con imágenes, con datos en ikerjimenez.com, la web amiga, la web hermana de este programa. La verdad es que pasan cosas que son difíciles de catalogar, que veremos en los próximos días. Por cierto, estoy viendo ahora la pantalla del 7640. Muchas gracias, amigos, porque veo que a la gente le ha gustado la voz de las sombras y me animáis a que siga por estos crímenes que no son nada conocidos. Si alguno conoce historias de este tipo, pues agradecemos que nos lo ponga, o algún crimen ocurrido en su ciudad, o quieren que, por ejemplo, recordemos algo que ocurrió y que elijamos un sitio. Por desgracia, los Galindos, lo que pasa es que es un crimen tan célebre que, hemos hecho programas. Pero los tocaremos aquí, esos crímenes que, veis qué historia, solamente un día en un periódico local en Las Palmas. Ahora vámonos rápidamente, Carmen, a escuchar a nuestro querido amigo, director de la revista de Arqueología, Nacho Ares, porque estaba empeñado con todo esto de los códigos, del manuscrito Voynich que nos hablaba Carlos. Él no se quería quedar atrás y decía, oye, quiero contaros una historia alucinante. Códigos secretos, criptografía y alguna reina bastante importante. Nacho Ares. La existencia de mensajes cifrados en la historia de la humanidad es tan absorbente como fascinante. La criptografía es la ciencia que trata del enmascaramiento de la comunicación. Por este proceso, se pretende que en un mensaje solamente sea inteligible para la persona que posee la clave o conozca el método exacto para resolver su significado oculto. La mañana del 15 de octubre de 1586, María Estuardo, reina de Escocia, era acusada de conspiración para asesinar a su prima, la reina Isabel, para hacerse con la corona de Inglaterra. El resto de implicados, un grupo de nobles católicos ingleses, ya habían confesado la conspiración, siendo ejecutados poco después. Acusar a María Estuardo no era una tarea sencilla. Culpar a una reina de alta traición suponía dar un delicado paso por el cual los políticos de la época debieron de tomar todas las precauciones que estuvieran en su mano. Y para resolver el problema, la corona inglesa contaba con la persona indicada en este tipo de tareas, Sir Francis Walsingham. Secretario personal de la reina Isabel, Walsingham contó con uno de los servicios secretos más efectivos de todos los tiempos. Una red de espías hábilmente distribuida por toda Europa hacía que a diario en su oficina de Londres se recibieran mensajes informando sobre los movimientos de los enemigos de la corona. Y como no podía ser de otra manera, también llegaron los mensajes encriptados procedentes de la propia mano de María Estuardo. Después de infiltrar a uno de sus hombres en la trama,
Walsingham consiguió no solamente hacerse con copias de la correspondencia mantenida entre la reina escocesa y los nobles católicos ingleses, sino que también consiguió descifrar la clave que descodificaba los comprometedores textos que de una manera evidente delataban la traición de María Estuardo. Descifrada la clave, 10 días después de comenzar el juicio, el 25 de octubre de 1586, la reina Isabel firmaba la sentencia de muerte de María Estuardo. Por desgracia para los católicos, en esta ocasión, la criptografía no fue lo suficientemente hábil como para que la conspiración tuviera éxito. Fenómenos extraños. Milenio 3. En la SER. Más mensajes que nos siguen llegando al 7640. Esta noche la gente está muy despierta. Javi desde Cuenta nos dice: no sé quién elegirá la música del programa, pero es La Bomba. Un programa de mi provincia, por favor. Bueno, pues la música, entre todos elegimos las cosas, pero aquí todos los honores para los compañeros de Nave del Misterio, Antonio? La gente que busca, selecciona, entre todos lo hacemos, pero luego ellos lo ponen exactamente como lo ven en cada momento y consiguen una cosa que es mágica, que es que en tan solo una hora vivamos un montón de sensaciones distintas, ¿verdad? Ya no estamos como hace unos minutos, ¿no? Con la cabeza que gritaba. Es que yo, Carmen, yo tengo que decirlo, ya me conoces. ¿Tú te acuerdas en Radio Voz, en la época que estábamos en Radio Voz hace 10 años? Yo coincidí con un periodista que luego se metió en, bueno, pues en una historia extraña con Alcácer, os acordaréis de aquel personaje, con una perilla, un bigote, siempre temblando, pero era un periodista de sucesos auténtico. A mí me enseñó 1000 cosas. Yo me quedaba en mi programa en la época y me quedaba a escucharle. Él fumaba unos cigarros, como está ahora Carmen con su cigarro, pues era un cigarro llamado Lola. ¿Te acuerdas? Cigarros Lola. Y entonces estaba temblando y decía, bueno, esta voz es de la música, que nadie se asuste porque luego dicen... No es ninguna psicofonía. No, es una música de Homo Digitalis. Bueno, pues él temblaba con el cigarro, Carmen, y hacía su programa La Voz de las Sombras. En homenaje a él, vamos a hacer estas secciones que tantos están gustando. Gracias, amigos. Vamos con ello, Carmen. Soy Juan de Coruña y soy de esos que van de verde y en un coche patrulla. Solo deciros gracias por acompañarnos en la noche. Pues buena ronda, amigo. Hay muchas fuerzas de seguridad que están escribiéndonos esta noche. Buena ronda no, porque será un guardia civil. Estará por las carreteras patrullando. Claro. Si va de verde... Bueno, también haciendo la ronda de alguna manera, ¿no? Yo le estaba queriendo decir que por si acaso cualquier cosa que ocurra en su entorno, que sabe aquí, estamos encantados de colaborar con todas las fuerzas de seguridad, que son las que luego dan origen a los expedientes X de verdad, los que de verdad merecen la pena. Otro guardia civil que nos escribe y que nos dice que llevamos tiempo acompañándole en esas patrullas de los viernes y los domingos y que en su oficio también nos puede asegurar que ocurren cosas muy raras. Pues a ver si un día se atreve a contárnoslas, porque yo estoy pensando que un día voy a hacer un programa sobre la Guardia Civil, sobre casos protagonizados por la Guardia Civil. No estaría nada mal, Carmen. Me estoy hablando uno en Cuenca, de una aparición en carretera. Bueno, ya sé que me haremos. Sigue. Estudia en un instituto británico de Sevilla. Es una casa señorial antigua. Dicen que un espectro de una niña se pasea por las noches. ¿Sabéis algo de esto? Bueno, pues permíteme que cortemos. Ahora seguimos con los vuestros mensajes, 7640, porque hablando de niños, hoy han sido protagonistas, hemos oído voces de niños, hemos hablado de fetos y de posibilidad, o de que la gente cree que luego hay apariciones, y el teletipo nos cuenta, Carmen, tú lo has recogido, de nuevo antiguas culturas y los niños momificados como protagonistas. ¿Nos lo cuentas? La momia de una niña de casi 3 años de edad y con una antigüedad de 23 siglos se exhibe desde la semana pasada en el Museo del Templo Mayor de la Ciudad de México. El Instituto Nacional de Antropología e Historia aseguró que la momia se encuentra en buen estado de conservación gracias a un proceso de momificación natural, por lo que su reconstrucción escultórica facial ha sido posible. La niña, que tenía al morir 2 años y 8 meses de edad, fue encontrada el 18 de noviembre de 2002 en una cueva en el estado mexicano de Querétaro, en el centro del país, a unos 2.900 metros sobre el nivel del mar. También fueron hallados restos de cabello, textiles, plumas y puntas de maguey, de pita, que están siendo estudiados por 10 instituciones y 32 especialistas de diversas disciplinas para conocer más sobre la región, las prácticas funerarias y la manufactura de objetos orgánicos. Carmen, siempre la cultura de los muertos. Habría que hacer un programa también, ya sé que es lo mismo siempre lo que digo, pero sobre ese último viaje, en cada cultura, cómo varía el último viaje y la ornamentación que ponían. Es todo un misterio. También en Egipto se ha producido un gran descubrimiento. Un equipo internacional de arqueólogos ha descubierto la tumba de Badi el-Karnib,
un hombre perteneciente a una poderosa familia que gobernó en un oasis de Egipto hace más de 2500 años. Además, en la misma zona, en el denominado Valle de las Momias Doradas, se han hallado más de una decena de momias embalsamadas en época grecorromana. Las momias se encontraban alineadas en el interior de 3 cámaras mortuorias pertenecientes a ciudadanos de clase media. Pero de acuerdo con los cálculos de Mansurak Boraik, arqueólogo que supervisa el yacimiento, podría haber enterradas más de 15.000 momias. Madre mía. También junto a los cuerpos se encontraron monedas de la época grecorromana, dejadas de acuerdo con la tradición para pagar al encargado de guiar el tránsito hacia la otra vida. Yo lo digo siempre, cuando uno va al Valle de los Reyes y va descendiendo por esas escalinatas y se da cuenta en las paredes de las figuras monstruosas que salen al paso, era tal y como veían ese viaje al más allá los egipcios. Había que pasar una serie de pruebas, era casi como un videojuego. Nos lo contaba hace poco Nacho Ares. Por cierto, Carmen, que me alegra mucho estas noticias, ¿sabes por qué? Porque aquí hay miedo, aquí hay criminología, aquí hay investigación policial, aquí hay historia, aquí hay ciencia, claro que sí. Porque luego ocurre que, bueno, nuestro programa sabéis que genera todo tipo de sensaciones, ¿no? Tanto hay profesores de la universidad encantados con nuestro programa, como hay algún otro que prohíbe escuchar nuestro programa. Nos hemos enterado que poco menos que a algunos le suspenden para septiembre por mencionar Milenio 3 en alguna universidad. Qué profesores tan malos, por claro, Dios. Pero eso hace ¿qué hace? Pues que todo el alumnado enseguida, en conjunto, se ponga a escuchar Milenio 3. Te lo agradecemos mucho. ¿Algún profesor escéptico rarillo de pero estos? Uy. Yo esa publicidad la agradezco un montón. A mí si me dicen, esto no lo escuches, por favor, yo al día siguiente estoy, ya me entendéis. Carmen, seguimos. Hola amigos, estoy de vigilancia en un Belén viviente y hay una cabra que es un verdadero expediente X. Con una cabra, la verdad es que la cabra tiene un aspecto, Espero que no se acuerde nuestro amigo y que no haya escuchado la historia del Pancho, el pastor que vio a aquella monja con patas de cabra. Aquella monja, es que yo lo estoy recordando ahora, que llamaba a su puerta, año 47, la tumba del Pancho está ahí, y le decía, tengo frío, ábreme, tengo frío, Y luego las patas de cabra, eso, las cabras... Un amigo que nos dice, Iker, Tudela de Duero, al lado de Valladolid, un hombre mató a una mujer, la despedazó y la tiró al río, y el mismo hombre echó el cadáver de su padre a los cerdos. Uf, la verdad es que la historia policial española criminológica es terrorífica. Os digo que el ser humano sin duda es el mayor diablo, lo tenemos todos dentro, algunos desgraciadamente lo han dejado salir al exterior, y hay casos que van a ser muy terroríficos. Entonces, si me deis el permiso, algunas noches lo recordaremos en La Voz de las Sombras. Vamos con los 3 ganadores, rápidamente, Carmen. Vamos con esos 3 ganadores, que son Carmiña de Lugo, en una casa antigua que tenían mis abuelos. También salían objetos volando por los aires. Ahora está abandonada y nadie la queremos. Albert de Girona. Qué curioso. Ya que habláis de crímenes, me gustaría que se hiciera una dramatización de los suicidas de Tarrasa. Sí, señora. Señor, que es Albert el que nos escribe. Alberto. Pues muy curioso, sí, porque tocamos el tema pero no lo hemos dramatizado, así que se lo diremos al equipo de producción de la cadena SER. Y Cristian, que nos dice, he sido testigo de un objeto volante, íbamos en el coche y cuando nos pasó por encima se paró el coche, no funcionaba nada. ¿Y eso cuándo? No pone fecha. No nos pone la fecha. Curioso, porque últimamente también está viendo tenemos el teléfono, muchas o sea que informaciones. le llamaremos. Gracias por vuestra participación. Y Carmen, Nochebuena. Eso es, Nochebuena, desde las 12 de la noche hasta las 4 de la mañana haremos un especial de Milenio 3. ¿Sabes quién me ha dejado hasta unos cuentos? Sí. Hasta José Ramón de la Morena va a participar. Nos vemos en Nochebuena, Carmen. De todo va a haber.